Bendiciones, amados. Este es el tema número 28 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Vamos a ver en las próximas capítulos una serie de diferencias que necesitamos entender, diferencias entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Y por qué lo necesitamos entender? Si tú miras y lees las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, dentro de toda su doctrina, todo lo que él enseñó, él fue el mayor revelador de la gracia del Señor a su pueblo, la iglesia. Y él sostuvo una lucha constante por la pureza de esta doctrina. Llamó él a esto la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia judía en el primer siglo era una iglesia maravillosa en muchos sentidos, pero en el tema doctrinal, la iglesia en Jerusalén nunca se separó completamente de la práctica de la ley. Cuando Pablo fue, después de varios años a Jerusalén, tuvo una reunión con los hermanos de Jerusalén y ellos le dijeron: mira la cantidad de hermanos que han creído, millares que han creído, y todos ellos son celosos guardadores de la ley. Así es que la iglesia de Jerusalén era una iglesia que, por un lado, creían en el Señor Jesucristo, eran llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia sobrenatural para cosas maravillosas, pero por otro lado, doctrinalmente, ellos no habían roto completamente con el dominio de la ley sobre sus vidas. Ellos habían alcanzado una forma de hibridación, de mezcla de ley y gracia. En el sentido doctrinal, la iglesia de Jerusalén era una iglesia híbrida en relación a la doctrina de la gracia. Por eso, cuando el apóstol Pablo está en Antioquía y viene Pedro al principio se sujetó a lo que la iglesia practicaba en Antioquía. La iglesia en Antioquía era una iglesia gentil completamente. Aún sus líderes, y solo Bernabé y Saulo eran judíos, los demás eran gentiles, convertidos, ministros de Dios. Así es que la iglesia de Antioquía era una iglesia gentil que practicaba la gracia pura de Dios. Y entonces viene de Jerusalén, Pedro está allí, él también practica la gracia con los hermanos. Pero cuando vienen un grupo de hermanos de Jerusalén, influyen sobre Pedro y Pedro cambia con la iglesia. El apóstol Pablo dice en Gálatas, Pedro entró en una hipocresía, lo tuve que resistir públicamente y reprenderlo delante de los hermanos, porque hasta que vinieron los de Jerusalén, él estaba practicando la libertad de la gracia, pero cuando vienen los de Jerusalén, él bajo la influencia de estos hermanos, él se aparta aún no come con los hermanos gentiles y vuelve a practicar todo lo que en Jerusalén se hace, es decir, ley y gracia, esa mezcla de ley y gracia, esa mezcla híbrida de ley y gracia, y eso trajo problemas. El primer concilio de la iglesia que se realizó en Jerusalén fue por causa de un problema llamado judaizar. Judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar es que los cristianos judíos, una vez que venían y se relacionaban con los cristianos gentiles y veían la libertad que tenían los hermanos gentiles, ellos no se circuncidaban, ellos no guardaban el sábado, ellos comían toda clase de carnes, ellos no hacían muchas cosas que hacía la iglesia judía, siguiendo todavía la tradición de la ley. Entonces los hermanos que venían de Jerusalén le decían a los hermanos gentiles: todo está bien, hermanos, maravilloso.
Cristo está en ustedes, han sido llenos del Espíritu Santo, Dios los usa con señales y milagros, son una iglesia maravillosa, pero a ustedes les falta que se circunciden. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Si no guardan el sábado, no pueden ser salvos. Si no dejan de comer las comidas inmundas de la ley, bajo la ley, no pueden ser salvos y van a perder su salvación y cosas por el estilo. Estaban enseñando el judaísmo a los hermanos gentiles. Hoy día tenemos el mismo tipo de movimientos dentro de la iglesia del Señor. Cristianos, hermanos nuestros, que están judaizando a la iglesia o intentando judaizar a la iglesia que vive la libertad de la gracia, imponiéndole a la gente cosas que son de la ley y que no son de la gracia. Cosas que son del antiguo pacto y no del nuevo pacto. Podría enumerar muchas cosas, pero no quiero entrar en contienda. Solamente quiero mostrar que lo mismo que ocurrió en el primer siglo ocurre ahora y que gran parte del desarrollo doctrinal que el Señor reveló a Pablo fue a causa de el movimiento judaizante de los hermanos de Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo se esforzó en traer la revelación clara de la gracia prístina de Dios para nosotros, la iglesia. Entonces la obra pedagógica de Pablo en sus cartas apostólicas en gran medida tiene que ver con esa defensa de la libertad espiritual que nos da la gracia del Señor. Alabamos a Dios por toda la revelación que el apóstol Pablo trae en su carta y también el apóstol Juan y el apóstol Pedro y Judas y Santiago. Todos ellos son siervos usados por Dios. Sin embargo, quien más luchó por la doctrina de la gracia y por mantener pura la fe verdadera de este evangelio de la gracia fue el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver comenzamos y en las próximas mensajes, vamos a ver una serie de diferencias entre el sistema de la ley y el sistema de la gracia, para que podamos entender estas diferencias y podamos vivir la libertad plena que Dios nos da bajo la gracia celestial. Primero, hay dos grandes dispensaciones que podríamos llamar las dispensaciones mayores. Hasta ahora hemos hablado de la dispensación de la inocencia cuando Adán estaba en el Edén, sin haber pecado. Luego comienza la dispensación de la conciencia, la cual termina en el diluvio. De allí empieza la dispensación del gobierno humano, que termina cuando Abraham es llamado. Allí, con el llamamiento de Abraham, se inicia la dispensación de la promesa, la cuarta dispensación. La quinta dispensación viene cuando el Señor da la ley a su pueblo en el Sinaí, año 1450 a.C. Y la sexta dispensación en la que vivimos es la dispensación de la gracia que comienza su proceso en la cruz de Cristo, en la crucifixión del Señor, y se materializa a partir de la resurrección del Señor de ahí en adelante. 6 dispensaciones, pero hay 2 que son las consideradas dispensaciones mayores. Una, la ley, y otra, la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento hay alusiones a esto muchas veces, al antiguo pacto y al nuevo pacto. Cuando habla del antiguo pacto no está hablando del pacto que hizo con Abraham, del pacto que hizo con Noé, del pacto que hizo con Adán, ni siquiera del que hizo con David. Está hablando del pacto que hizo por medio de Moisés y el pacto que trajo por medio de Cristo, la ley y la gracia, las 2 dispensaciones mayores, cada una establecida y comenzada con un pacto. La ley es un pacto de obras, de hacer. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, no es por creer, sino por hacer, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá
Por eso a la ley se le llama el pacto de obras, un pacto de hacer cosas. En ¿la ley en qué se basa? En hacer. ¿Y por qué el hombre es castigado? Por no hacer o por hacer lo que no tenía que hacer. Así que toda la ley es por hacer. Pero en la gracia, el pacto es por creer. Así que acá tenemos dos pactos, el pacto de hacer y el pacto de creer. ¿Sí? Mira, vienen al Señor en el libro de San Juan, y estoy aquí para reforzar este tema, ¿no? En el capítulo 5 de San Juan. Después de estas cosas, sí, bien, aquí está, dice, los judíos le perseguían y procuraban matarle porque hacía estas cosas, había sanado a un paralítico el día de reposo. Respondió Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Muy bien. Entonces los judíos le preguntan, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios. Ellos dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para cumplir las obras de Dios? ¿Sí? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así es que los judíos están pensando en hacer y Cristo está pensando en creer. El pacto de la ley se fundamenta en hacer. El pacto de la gracia se fundamenta en creer. En Romanos 3, 21 al 28 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Escucha, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia con los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que mira qué tremenda diferencia entre estos dos pactos. Uno se basa en hacer, otro se basa en creer. Por eso ahora uno es llamado viejo pacto y otro es llamado nuevo pacto. Por eso en Hebreos 8, al final, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que acá tenemos las primeras dos diferencias entre la ley y la gracia. Primero, que son dos pactos y dos sistemas distintos. Y segundo, que uno es un pacto, o uno se establece en base a un pacto de hacer, de obras, y otro se establece en base a un pacto de creer. Si tú estás bajo la ley, tú te preocupas por hacer. Si tú estás bajo la gracia, tú te preocupas por creer. No es que bajo la gracia no haces, por el contrario, haces muchas cosas. Sin embargo, todo lo que tienes que hacer es por la fe, si no, no sirve.
No es solo practicar, no es cumplir, no es como el religioso que va, cumple y hace y cree que está justificado delante de Dios. En la gracia no es así, es por la fe. Aleluya.